Jungkook le dio like y además reposteó el video, mientras que Jimin también interactuó, pero de una manera incluso más cercana. No solo le dio like, sino que dejó un comentario. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque no estamos hablando de cualquier persona al azar, sino de alguien que resulta ser un amigo de la escuela secundaria de Jimin. Es decir, alguien que forma parte de su vida desde mucho antes de toda la fama. El comentario de Jimin fue bastante significativo en su sencillez. Gracias, amigo mío. Y la respuesta de su amigo fue, cuídate siempre, ¿de acuerdo? Gracias. Ese tipo de intercambio no es superficial, se siente genuino. Ahora bien, con todo esto es bastante evidente que Jungkook no es ajeno a este círculo. Hay quienes van a decir, porque siempre hay alguien que lo dice, que Jungkook simplemente dio like y reposteó porque el video usaba una canción de BTS, ya que últimamente él ha estado interactuando con muchos videos de distintas personas que utilizan su música. Y sí, eso es cierto hasta cierto punto. Pero en este caso específico hay más contexto que no se puede ignorar. No se trata solo de una interacción aislada. Hay antecedentes claros que muestran que Jungkook conoce a los amigos de Jimin, incluso aquellos que vienen desde su época escolar. Por ejemplo, recordemos lo que ocurrió recientemente. Jimin fue a apoyar la obra de su amigo Lee Saeon, quien es actor y ha participado incluso en una serie BL. Este detalle no es menor, porque Lee Saeon no solo es amigo de Jimin, sino que también tiene conexión con Jungkook. De hecho, Jungkook y este grupo de amigos, incluyendo a Lee Saeon y otros cercanos a Jimin, fueron vistos cenando juntos durante el Día Blanco en Corea, una fecha que funciona como una especie de San Valentín. Ese encuentro no fue casual ni superficial, refleja un nivel de cercanía y comodidad dentro del mismo círculo social. Y si seguimos conectando los puntos, hay otro detalle que refuerza aún más esta idea. Jungkook y Jimin pasaron tiempo juntos antes de esa cena. Incluso se menciona que compartieron la noche previa. Un pequeño pero significativo indicio fue que Jungkook llevaba el gorro de Jimin, lo cual para muchos fans no pasa desapercibido. Todo esto construye una imagen bastante clara. Jungkook y Jimin no solo son cercanos entre ellos, sino que también están integrados en los círculos sociales del otro. No es simplemente que se conocen, sino que comparten espacios, momentos y amistades. Jimin, por su parte, también ha interactuado con amigos de Jungkook e incluso ha salido con ellos, lo que muestra que la relación entre ambos trasciende lo individual y se expande hacia su entorno. Ahora, lamentablemente los Taekookers ya no pueden dejar en paz absolutamente a nadie, y lo que está pasando ya dejó de ser algo incómodo para convertirse directamente en algo preocupante, agotador y completamente fuera de control. No es algo nuevo, no es un caso aislado, no es una minoría haciendo ruido. Es un patrón que se repite una y otra vez con cualquier persona que tenga el más mínimo vínculo con Jimin. Y esta vez le tocó a su amigo, como ya le ha pasado a muchos otros antes. Están invadiendo sus comentarios de una manera exagerada, constante y completamente innecesaria. No es solo uno o dos comentarios, es una avalancha de gente repitiendo lo mismo, presionando, imponiendo ideas, dejando mensajes cargados de insinuaciones y hasta odio disfrazado de opinión. Le dicen que debería aceptar que el Taekook es real, como si fuera una obligación, como si él tuviera que alinearse a una narrativa inventada para evitar ser atacado. También le llenan las publicaciones con frases como Jungkook ama a V, completamente fuera de contexto, sin importar de qué trate el contenido. Es como si no pudieran interactuar de forma normal sin convertir todo en lo mismo. Y lo más absurdo es que cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, la convierten en prueba. El chico sube un video normal, cotidiano, con una barba negra. Y automáticamente empiezan las teorías, que está imitando a Taehyung, que lo hace porque sabe que el Taekook es real,
que seguro quiere parecerse, que está enviando indirectas. ¿De verdad? ¿Ese es el nivel al que se ha llegado? ¿No hay un punto en el que alguien diga esto ya no tiene sentido? Esto ya no es fanatismo. Esto es una obsesión llevada al extremo, donde se pierde completamente la noción de la realidad, donde todo se interpreta bajo un mismo filtro, donde todo se acomoda para encajar en una historia que solo existe en sus cabezas. Y lo más grave es que en el proceso dañan a personas reales que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Porque aquí hay algo que mucha gente parece olvidar. No están hablando de personajes ficticios, están hablando de personas reales, con vidas reales, con amigos reales, con relaciones reales. Y esos amigos, esas personas cercanas, no eligieron ser parte de este circo seeking, no eligieron ser analizados, juzgados ni acosados por desconocidos en Internet. Pero aún así, termina pasando, y pasa siempre de la misma manera. Alguien se acerca a Jimin, alguien interactúa con él, alguien aparece en su entorno y automáticamente se convierte en un blanco. Empiezan los comentarios, las teorías, las comparaciones, el acoso. Si no encaja en lo que ellos creen, entonces es atacado. Si simplemente existe cerca de él, ya es motivo suficiente. Y por eso, Jimin se limita. Y esto es algo que duele reconocer, pero es evidente. Muchas veces evita mostrar sus amistades, evita interactuar públicamente, evita compartir momentos personales, no porque quiera mantener todo en secreto, sino porque sabe perfectamente lo que va a pasar después. Sabe que cualquier persona que aparezca con él va a recibir odio. Sabe que sus amigos van a ser analizados, comparados, atacados sin motivo. Y es increíblemente injusto que siempre sea él quien tenga que cargar con eso, que tenga que medir cada paso, cada interacción, cada publicación, que tenga que pensar 2 veces antes de mostrarse con alguien por miedo a exponerlo al odio de otros. Nadie debería tener que vivir así. Nadie debería sentir que su vida personal es un riesgo público. Y mientras tanto, las mismas personas que generan todo este caos dicen que lo hacen por amor. ¿Amor? ¿En serio eso es amor? Porque el amor no invade, no acosa, no obliga, no impone. El amor no ataca a terceros, no ridiculiza, no convierte la vida de otros en un campo de batalla para defender una idea. Si realmente admiraran y respetaran a las personas que dicen apoyar, actuarían de otra manera. Si tanto amor sienten por Taehyung y Jungkook, irían directamente a sus cuentas a dejar mensajes positivos, a apoyarlos en sus proyectos, a celebrar su trabajo. No necesitarían involucrar a terceros, no necesitarían atacar a nadie para validar lo que creen. Pero no lo hacen, porque esto no se trata de amor. Se trata de obsesión, de control, de querer imponer una narrativa a toda costa, de necesitar que todo el mundo crea lo mismo para sentirse correctos. Y cuando alguien no entra en esa idea, lo convierten en enemigo. Quieren que todos repitan lo mismo, que todos piensen igual, que nadie cuestione nada. Y cuando alguien simplemente no participa en esa narrativa, lo atacan, lo presionan, lo incomodan hasta el punto de hacerlo sentir mal por algo que ni siquiera tiene sentido. Es agotador ver cómo todo lo convierten en prueba, cómo cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier coincidencia la usan para reforzar lo que creen, cómo ignoran la realidad, cómo descartan cualquier cosa que no encaje en su historia. Es un ciclo constante que no tiene fin. Y lo más preocupante es la falta total de límites. No hay empatía, no hay consideración, no hay respeto. Solo hay una necesidad constante de validar algo que no necesita ser validado por terceros. Jimin no merece vivir bajo ese nivel de presión constante. No merece tener que restringir su forma de relacionarse con los demás. No merece cargar con un odio que no provocó. Sus amigos tampoco merecen ser arrastrados a esto. No merecen convertirse en blancos de ataques solo por estar cerca de él. Nadie merece eso. Y ojalá, de verdad ojalá, que algún día estas personas entiendan que están cruzando una línea muy clara. Que detrás de cada cuenta hay alguien real, alguien que lee, que siente, que se ve afectado, que sus acciones no son inofensivas, que tienen un impacto real.
Porque al final del día, lo único que están demostrando no es amor, no es apoyo, no es lealtad, es falta de respeto, falta de empatía y una desconexión con la realidad que ya no se puede ignorar. Y sinceramente, ya no es solo cansado, es profundamente lamentable. El papel de cada miembro de BTS en el regreso de 2026. ¿Quién hizo qué en la era Arirang? Terminando su regreso de casi 4 años con su álbum récord Arirang, BTS regresa con una nueva misión para expresar su nueva creatividad y madurez como individuos y como grupo. Nos sumergimos en exactamente qué miembro hizo qué y cómo cada uno contribuyó a este álbum récord que rompió el récord de millones de ventas en solo 10 minutos de lanzamiento. Núcleo emocional y estabilidad. Park Jimin. ¿Cómo se vio en su actuación de Comeback Live, así como en su actuación en The Tonight Show con Jimmy Fallon? La actuación de BTS estuvo impregnada de emoción. La coreografía fue emocional, debido al tremendo puente de las emociones vocales emitidas a través de sus acciones. Jimin tiene una increíble habilidad para conectarse profundamente con los fans durante sus actuaciones en vivo. Poder global de la estrella del pop, Jeon Jungkook. Nadie en el mundo puede escapar del poder global de las estrellas de Jungkook. Desde marcas de lujo hasta hoteles resorts, el hombre está en todas partes. Combina eso con sus impresionantes voces principales en Arirang, y será difícil no escuchar y mirar. Es el vocalista principal de las canciones principales Swim, Body to Body, Hooligan, Aliens, Fia y 2.0.